La noche del asesino del sombrero. Hace algunos años, en una pequeña ciudad del medio oeste de Estados Unidos, un asesino en serie conocido como el asesino del sombrero sembraba el terror en las calles. Nadie sabía quién era, pero su firma era dejar un sombrero de copa negro en la escena del crimen. Un joven detective llamado Jack Reynolds fue asignado para investigar el caso. Después de varios meses de búsqueda, finalmente tuvo una pista. Había un hombre que siempre se veía con un sombrero de copa negro en la ciudad. Su nombre era William Smith. Jack y su equipo vigilaban a Smith día y noche, pero nunca pudieron encontrar nada que los llevara a su culpabilidad. Una noche, mientras Smith caminaba por una calle oscura, Jack lo confrontó y le pidió que se detuviera. En un momento de pánico, Smith sacó un arma y disparó a Jack en el hombro antes de huir. Jack pasó semanas recuperándose del disparo. Durante su recuperación, comenzó a tener extrañas pesadillas. Siempre soñaba con el asesino del sombrero persiguiéndolo por las calles oscuras, pero nunca podía ver su rostro. Después de varias semanas, Jack finalmente volvió al trabajo. Pero algo le había cambiado. Empezó a comportarse de manera extraña y parecía estar obsesionado con el caso del asesino del sombrero. Una noche, mientras patrullaba la ciudad, Jack vio a alguien caminando por la calle con un sombrero de copa negra. Inmediatamente, Jack corrió hacia el sospechoso. Pero cuando lo alcanzó, descubrió que no era William Smith, sino un anciano inofensivo que había salido a dar un paseo nocturno. A pesar de su rol, Jack no podía dejar de pensar en el asesino del sombrero. Empezó a investigar por su cuenta y, finalmente, encontró una pista que lo llevó a una casa abandonada en las afueras de la ciudad. Jack entró en la casa, armado y listo para enfrentar al asesino del sombrero. Pero cuando llegó a la habitación principal, encontró algo que nunca había esperado. Allí, sentado en una silla, estaba el anciano que había encontrado en la calle esa noche. Y en su cabeza, estaba el sombrero de copa negra. Jack se acercó al anciano y trató de hablar con él, pero de repente el anciano se levantó y atacó a Jack con una fuerza inesperada. Jack trató de defenderse, pero el anciano parecía imparable. Finalmente, Jack logró desarmarlo y lo dejó inconsciente en el suelo. Al inspeccionar la casa, Jack encontró varios sombreros de copa negros, así como un diario en el que el anciano había escrito detalladamente cada uno de sus asesinatos, incluyendo el de la hija de Jack. Jack quedó conmocionado. ¿Cómo había podido ser engañado por el anciano inofensivo? ¿Cuánto tiempo había estado viviendo junto al asesino del sombrero si la voz del hombre resonó en la oscuridad? ¿Quién anda ahí?, preguntó de nuevo. Sara permaneció en silencio, tratando de mantener el secreto detrás de un árbol. Pero el hombre había notado su presencia. Comenzó a caminar hacia ella lentamente, arrastrando los pies. Sara intentó huir, pero sus pies estaban pegados al suelo. La figura se acercó cada vez más, y ella pudo ver que su rostro estaba cubierto de cicatrices y quemaduras. Aterrorizada, Sara trató de gritar, pero su voz se ahogó en su garganta. De repente, la figura se detuvo en seco y comenzó a reírse. «Te tengo», gritó, mientras se lanzaba sobre ella. Sara intentó resistirse, pero el hombre era demasiado fuerte. Él la sujetó con fuerza y la arrastró hacia la oscuridad del bosque. La joven se revolvió, tratando de zafarse, pero el hombre la apretó más fuerte, impidiéndole respirar. Finalmente, Sara se desmayó. Cuando despertó, estaba atada a una cama en una habitación oscura y fría. El hombre estaba allí, observándola con una sonrisa en su rostro. «Te tengo», dijo de nuevo. «Y no te dejaré ir». La joven intentó gritar, pero la cinta adhesiva que le habían colocado en la boca lo impidió. A partir de ese momento, comenzó una pesadilla interminable, luchando por su vida y su cordura mientras el hombre continuaba con sus sádicos experimentos. Pero lo que Sara no sabía era que había algo aún más aterrador que el hombre que la había secuestrado, la verdad sobre quién era y por qué había sido elegida como